Vamos a esperar un ratito a sus compañeros. Están ingresando recién. Bueno, me imagino que se van a ir acoplando sus compañeros en este segundo enlace. Continuamos entonces, continuamos explicando sobre el contenido de la asignatura. Pasamos al capítulo 3. Capítulo 3 que se refiere a las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Acá, por ejemplo, ya comenzamos a usar una serie de fórmulas. Comenzamos a utilizar varias fórmulas. Una vez que tenemos los datos, obviamente, vamos a trabajar aplicando diferentes medidas. También algunos autores le llaman estadígrafos. Medidas, estadígrafos, o también para nosotros van a ser fórmulas, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar con algunas fórmulas, las cuales nos van a dar un resultado, y ese resultado nos va a decir que la mayoría de los datos está alrededor de un dato. Esa es la idea aquí cuando hablamos de medidas de tendencia central, ¿no? Que vamos a sacar un resultado. Si yo tengo 1000 datos, por ejemplo, si tuviera 1000 datos, aplico una de las fórmulas, me da un resultado y digo que alrededor de ese resultado están los 1000 datos, ¿no? Porque ese resultado va a estar en la parte central, por eso es de tendencia central, ¿no? Y dependiendo de qué sean los datos, nosotros vamos a poder interpretar, ¿no? De una u otra manera. Acá ya necesitan hacer su formulario, y a partir del segundo capítulo me olvidaba decirles que ya necesitamos el uso de calculadora. No tiene que ser una calculadora sofisticada, o sea, no necesitan una
de última generación, que sea graficador y demás. No necesitamos eso. Necesitamos solamente calculadoras simples, calculadoras sencillas, calculadoras que tengan las 4 operaciones. En algún momento que tenga logaritmos, y con eso es suficiente. Ya vamos a tomar en cuenta entonces esa situación para lograr tener, por ejemplo, para lograr sacar los resultados y de alguna manera poder participar en la clase. En el cuarto capítulo tenemos ya lo que se llaman las medidas de variabilidad. Esto se refiere, medidas de variabilidad, está referido a que también vamos a usar una serie de fórmulas, pero que esas fórmulas, aplicando al ejercicio o a los datos, nos van a indicar cómo varían los datos. Por eso se llaman o por eso decimos medidas de variabilidad, ¿no? Es decir, cómo varían los datos en relación al resultado o al dato de la tendencia central, ¿no? Si son muy variables o menos variables. También otros autores acá le llaman medidas de dispersión. Medidas de dispersión, es decir, ¿no? Nos indican cómo están de dispersos los datos. Si tienen una gran dispersión, si tienen una menor dispersión, entonces eso es lo que vemos acá, ¿no? Si el dato central, acá el resultado está en la parte central de los datos, en esto de la variabilidad nos dirá, los datos están muy variables o muy dispersos sobre el dato central o están dispersos antes del dato central. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Nuevamente acá, varias fórmulas también. Por esa razón, siempre se les recomienda que tengan su formulario. Su formulario para saber qué fórmula van a utilizar, ¿sí? Eso es lo que manejamos acá. Posteriormente pasamos al capítulo 5. Y acá tenemos lo que se llama la curva normal. Otros autores le llaman distribución normal. Incluso algún autor le llama la curva Z, ¿no? Entonces tiene diferentes nombres. Y acá en la curva normal, lo que se hace es trabajar igual con un grupo de datos y con la ayuda de esa tabla, la tabla Z se llama, o se denomina la tabla Z. Con la ayuda de esa tablita, nosotros resolvemos diferentes problemas o diferentes ejercicios, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en este capítulo con la ayuda de esa tabla Z, que se les va a proporcionar llegado el momento. Se les va a brindar. Ahora, hasta este capítulo, hasta el capítulo 5, nosotros vamos a trabajar con un grupo de datos, es decir, con una característica, ¿no? Como les decía, podríamos trabajar con el peso de un grupo de niños, por decir. Con esos datos del peso de un grupo de niños, puedo hacer la distribución de frecuencias, es decir, puedo elaborar toda la tabla de frecuencias, puedo hacer los gráficos,
los gráficos necesarios, básicos. Puedo interpretar. Para esos datos utilizaré diferentes fórmulas para determinar el dato central. Para esos datos también puedo usar medidas o estadígrafos de variabilidad, es decir, para ver cuán variables son o cuán dispersos son. E incluso puedo utilizar la curva normal, puedo plantearme problemas de tal manera que necesite usar la tabla Z para poder resolver. Entonces, todo eso, hasta acá, se trabaja con un grupo de datos. Pero ya en este capítulo, en el capítulo 6, que es regresión lineal, acá ya necesito dos grupos de datos. En este último capítulo ya necesitamos dos grupos de datos y teniendo ya esos dos grupos de datos, en algún momento veré si hay relación con esos dos grupos de datos, ¿no? Es decir, voy a tomar dos características y en algún momento diré si hay relación o no hay relación con esos datos. ¿Y cómo será esa relación? ¿No? Diremos si esa relación es alta, baja, otros autores dicen perfecta, otros autores dicen excelente, bueno, regular. Entonces hay diferentes maneras de expresar el resultado, pero dando a entender lo mismo, ¿no? Al decir perfecto, también se dice excelente, ¿no es cierto? Entonces, algo lo máximo que se puede llegar con dos variables, ¿ya? Todo también acá con fórmulas. Todo con fórmulas, relacionado con fórmulas. Aquí también tengo varias fórmulas y la idea es simplemente aplicar las fórmulas, sacar el resultado, obviamente el correcto, y saber interpretar. O sea, siempre voy a insistir en eso, ¿no? En la interpretación. Tenemos que saber qué significa, cómo se entiende, etc. Bueno, esto en relación al contenido. Se les da el contenido, les decía, porque podría ocurrir alguna situación en la cual tal vez alguno de ustedes, por cuestión de trabajo y demás, otras situaciones que podrían presentarse, quizás no va, en algún momento puede faltar una clase, hasta dos clases, ¿no? Y como no estamos en forma presencial, no hay mucho el contacto, aunque sí hay los medios para conectarse, para contactarse, pero sin embargo, al tener el contenido, esa persona ya va a saber si estamos acá, en este capítulo, entonces podrá, con la ayuda de alguna bibliografía, podrá estar al tanto de la asignatura, ¿no? O sea, la idea es no perjudicarse, no retrasarse, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo es ese, ¿no? De que puede presentarse ciertas circunstancias, pero vamos a pensar que teniendo el contenido, entonces yo puedo seguir avanzando en forma personal, individual, tratar de continuar con la asignatura y, bueno, no perjudicarse, ¿ya? Ese es el objetivo de darles el contenido para que tal vez ustedes se vayan también preparando, no sé. Eso ya depende mucho del tiempo, ¿no? Que uno tiene. También algo importante que nos pide dirección es hablar un poco sobre la bibliografía. La bibliografía, es decir, tener alguna referencia bibliográfica para llevar adelante la asignatura, ¿no?
Aquí en la asignatura no se solicita, no se les exige, por decir, el uso de algún libro determinado. Es decir, no voy a solicitarles que sí o sí tienen que comprarse algún libro, por ejemplo, ¿no? Que están obligados, o que de ahí va a salir, no sé, el examen, etcétera. No. En la asignatura no se lleva ningún libro, no se exige ningún libro, porque la asignatura, el contenido de esta asignatura, como les decía, es algo básico. Es la estadística básica que estamos llevando, o que vamos a llevar. Ese contenido que hemos visto lo pueden encontrar en cualquier libro que diga estadística. Pero ojo, a ver, los libros a consultar pueden tener el siguiente título. Si ustedes van a consultar algún libro, puede tener alguno de estos títulos y les va a servir. Ya puede tener, les decía, alguno de estos títulos, ¿no? Puede decir simplemente estadística. Hay algunos libros que solamente dicen estadística y uno ve el índice y ahí van a ver el contenido que hemos dado. O quizás también el libro puede estar como estadística básica. Otros autores también le llaman estadística descriptiva o estadística 1. Por lo tanto, cualquier libro que lleve uno de estos títulos les va a servir, ¿no? Cualquiera de estos. No consulten, por favor, no consulten estadística 2, no consulten estadística inferencial, tampoco consulten estadística aplicada, ¿no? Porque nosotros vamos a ver, otra vez les repito, la estadística básica. En esta carrera no se lleva la otra estadística, que es la inferencial, ¿no? Solamente llevamos una asignatura que se llama solamente estadística, pero que en realidad es la estadística básica. Ahora les decía, no voy a exigir ningún libro, pero muchas veces hay jóvenes y se entiende que hay estudiantes que están acostumbrados, digamos, a tener un libro, ¿no? Eso es lo que me decían en las clases presenciales, ¿no? Algunos, que a mí me gusta basarme en algo, tener una referencia de un libro, ¿no? Para ese caso, si alguien sí o sí quiere alguna referencia, el libro que se les recomienda es el libro del ingeniero Víctor Chungara. Ya no les estoy diciendo que me voy a basar en este libro y que tengan este libro, no. Esto es, si alguien quiere
una referencia para basarse en repasar la asignatura, se les recomienda el libro de Chungara. Muchos de ustedes ya lo deben conocer ya el autor, porque Chungara tiene libros de cálculo, ¿no es cierto? Álgebra. Bueno, tiene una serie de libros este señor. Ahora, ¿por qué les recomiendo este libro? Por tres razones. Una, porque el autor, el señor Chungara, es relativamente metódico, relativamente didáctico. Es decir, plantea un ejercicio y vas resolviendo, si quieren, paso a paso, pero hasta cierto punto, obviamente, ¿no? No van a encontrar ningún libro que les enseñe paso a paso hasta el final. No hay eso, ¿no? Ustedes ya se han dado cuenta. Hay libros en los cuales solamente dan el problema, 1, 2, 3 pasos y ya está el resultado. Víctor Chungara por lo menos un poco más, va explicando un poco más. Suprime también él, obviamente, pasos, pero pasos que considera que ustedes ya conocen o ya saben, ¿no? Por ejemplo, factorizaciones, simplificaciones, todo eso, ¿no? Entonces el autor suprime esos pasos. Por esa razón, se dice que este libro de este autor es relativamente didáctico, comparado con otros libros, obviamente. Otra razón por la cual se recomienda al autor es porque este libro es relativamente económico. Es un libro, los que ya conocen cálculos y demás, ya conocen la edición, ¿no es cierto? Conocen el formato del libro, conocen el material del libro. Por lo tanto, tal vez el libro está entre, no sé, 35, 40 bolivianos, ¿no? Por eso decimos relativamente económico, comparado con otros libros que cuestan más, ¿no? Son más caros, como se dice. Son más caritos y eso también limita a que uno tenga libros. Y otra, ¿por qué también se recomienda este libro? Porque es fácil de encontrar, ¿no? Es fácil de ubicar, de comprar. O sea, no necesariamente uno tiene que ir a la librería, ¿no? O hacer el pedido si quieren, ¿no? Porque hay libros que uno va a la librería, hace el pedido respectivo para que se lo traigan, pasa el tiempo, cuesta más caro, etc. En cambio, este libro no, de este autor. Lo encontramos en las ferias, en el pasaje Núñez del Prado, por ejemplo, allí está tranquilamente el libro, en el monobloc, entonces no es difícil de conseguir. Y este autor, Chungara, también tiene estadística descriptiva, es lo que nosotros le vamos a llevar, o tal vez está ahora con estadística 1, no vi últimamente, porque también tiene estadística 2, tiene estadística inferencial, tienen un solo libro las dos estadísticas y demás. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Simplemente viendo el índice, ¿no? Curiosean con el índice, si tiene los temas, entonces es la estadística básica o la descriptiva. Entonces, no hay mucho por donde perderse. Si esta recomendación, sí o sí, alguien quiere alguna referencia bibliográfica. Pero, sin embargo, actualmente ya no hay mucho el uso de los libros, ¿no? Esto de los libros está pasando un poquito. La gente ya, los estudiantes y demás, como que ya no quieren mucho estar cargando los libros, ¿no? De llevar de un lado a otro lado y demás, ¿no? Y estar leyendo, entonces un poco se ha cambiado esta situación, ¿no? Porque tenemos el Internet.
¿no? Y eso es algo también bueno, porque tiene su parte positiva, obviamente, como todo, ¿no? Parte positiva y negativa. En la asignatura está bien recurrir a Internet. Cuando recurran a Internet, pueden colocar estadística descriptiva. Cuando ustedes coloquen estadística descriptiva, van a tener muchas páginas en relación a esto. Muchas páginas. También entrando a las páginas, ustedes van a ver que el contenido es el mismo que les he indicado. Y por esa razón decimos que el contenido es fácil de obtener. No es nada complicado. O mejor aún, si ustedes ingresan a Internet, utilizan Internet, pueden ingresar por capítulos. Tal vez es mejor. Introducción a la estadística. Y ahí van a ver los puntos que vamos a llevar, que son los mismos, e incluso tal vez en algunas páginas más puntos, más subtítulos, más contenido, en otras páginas menos contenido, pero no va a ser nada diferente, ¿no? Es decir, nosotros vamos a llevar el contenido de la asignatura que es fácil de conseguir, ¿no? Lo mismo con los capítulos 2, 3, 4, todos los capítulos en realidad, porque van a tener ejercicios resueltos, ejercicios por resolver, entonces no hay por dónde perderse. Lo único que puede variar en lo que yo les voy a dar, es decir, vamos a ver conmigo en la clase, y puede variar cuando ustedes vean páginas de Internet. Lo único que puede variar, les decía, es, por ejemplo, la simbología, ¿no? Es decir, el símbolo que yo pueda utilizar puede variar con el símbolo que está en alguna página de Internet, ¿no? Yo les puedo decir, esta columna se va a llamar X sub Y, y en alguna página de Internet puede estar como H sub Y, ¿no? Les puedo decir, para nosotros esta columna va a ser F sub Y, y en alguna página de Internet puede estar N sub J, ¿no? Eso es lo único que puede variar en primera instancia. O también puede ocurrir lo siguiente, que a medida que vamos avanzando la clase, yo les voy a ir dando fórmulas. Puede ser que yo les dé una fórmula larga y ustedes en alguna página de Internet encuentren una fórmula corta. Y no va a haber problema. O al revés, ¿no? Yo les doy una fórmula corta o ustedes encuentran una fórmula larga. No hay mucho problema. Ustedes igual pueden usar la fórmula que ustedes encuentren en las páginas de Internet, porque si es una fórmula correcta y si ustedes lo han copiado en forma correcta, el resultado con las fórmulas que yo les dé y las fórmulas que ustedes vayan a obtener por Internet van a ser las mismas, ¿no? O sea, tienen que ser las mismas. No puede variar el resultado. O mejor dicho, no tendría que variar el resultado. Tiene que ser el mismo resultado. Tienen que ser los mismos resultados. Quizás en algún caso puede variar tal vez los decimales, podría ser, pero la parte entera no. Y hasta incluso el primer decimal no tendría que variar, ¿no? Eso ya por cuestión de que a veces uno trabaja o hace el cálculo, digamos, usando todos los decimales o redondeando a 3 decimales, a 2 decimales o a parte entera. Entonces ahí sí va a variar el resultado. Eso ya ha llegado el momento. Vamos a ir indicando cómo vamos a trabajar nosotros.
¿no? Con cuántos dígitos vamos a trabajar. Pero aparte de ello, como les decía, lo que yo haga acá en la clase, lo que ustedes puedan averiguar en internet, no tiene que variar en cuanto a fórmulas, en cuanto a resultados, ¿no? ¿Y qué más acá? A ver, bueno, ya nos salió el mensaje de que se va a acabar la clase. Ya, esto, bueno, esto en cuanto a la bibliografía, ¿no? Les he dado muy poca referencia, solamente este libro porque es relativamente didáctico. Eso no implica que no puedan averiguar o consultar otros libros, por si acaso, ¿no? Hay muchos autores, por ejemplo, Rojo, no sé si lo conocen a Rojo, Armando Rojo. Ese señor también tiene cálculos, álgebras, pero los que lo conocen saben que no es nada didáctico, ¿no? Simplemente da el ejercicio, 2, 3 pasos y resuelve, porque ya supone que ustedes saben los otros pasos. Pero hay ese autor, hay como ese autor, hay muchos, ¿no? La serie Shaun, por ejemplo. La serie Shaun también es una serie muy conocida porque tenemos una serie de libros. Lo bueno de Shaun es que tiene cualquier cantidad de ejercicios resueltos y para resolver. Shaun no es bueno para aprender. Shaun ya es para practicar, ¿no? Hay libros que no te enseñan, sí te dan una serie de ejemplos, ejercicios ya resueltos y ahí practicas. Entonces, Shaun, si uno no sabe nada, entonces no es bueno, no van a entender, ¿no? Cuando ya sepan, ya tengan la base, ahí sí les va a interesar mucho practicar con Shaun. Bueno, eso en cuanto a bibliografía. No toqué todavía la parte de evaluación. ¿Cómo se les va a evaluar? Eso lo voy a hacer la siguiente clase. Quizás ya tengamos más gente, eso para que no se perjudiquen o llegue un momento que digan, nunca nos ha dicho cómo se va a evaluar, por eso yo nunca supe, etcétera. Porque siempre ocurre eso. Entonces prefiero dejar la parte de evaluación para la siguiente clase. No sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario. Ninguna, Lice. Ya, hasta el momento estamos claros entonces. ¿Está bien? Voy a llamar la asistencia, ya, como son poquitos. Damaris Amador. Ferrufino Sidney. Presente, Lice. Ticona Fabiola. Presente, licenciada. Quispe Yanira. Presente, Lice. Amador Michelle. Presente, Lice. Ya, ¿alguien más está? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Yo, Lice, Sí, ¿No Damaris haya Amador. llamado? Sí, Ya, Lice. Damaris Amador. Dime. Sí, Lice. A mí no me llamó. Bueno, yo no estoy, creo que en su lista, Lice. Ya, apellidos. Amador. Eh, Bueno, que él. sí, no pasa nada. ¿Tú eres Juan José? Ah, no. José Andrés, Lice. Ah, José Andrés. Ya, Sí. José Andrés. ¿Está bien? Lice de mí, Damaris Amador Rojas. Damaris Amador, ¿ya está bien? ¿Alguien más? Ya, esperemos que sus compañeros para la siguiente ya estén
ya se puedan conectar para continuar. Por WhatsApp les voy a indicar si vamos a seguir con Zoom o vamos a estar con Teams, ¿ya? Bueno, jóvenes, quedaremos acá. La siguiente clase nos conectamos. Gracias por su atención. Que les vaya bien, jóvenes. Gracias. Hasta luego, Ok, Lice. dice, está bien. Luego, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Lice. noches. Buenas noches. Que les vaya bien. Buenas noches.